Mañana me he levantado. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Hola compañeras, compañeros, compañeres, esta es una nueva entrevista para Red de Trabajadores, soy el Tano y seguimos con la serie de reportajes a dirigentes y referentes de la izquierda y de aquellas organizaciones que se dicen de la clase trabajadora. Esta vez entrevistaremos a un compañero que aprecio y conozco de la lucha, de las calles, de los cortes, de los piquetes, siempre al pie del cañón, siempre donde hay un conflicto de trabajadores el compañero está. Hablo de Nico Kobane, referente de Convergencia Socialista de Combate. El compañero es un compañero muy valioso que siempre está en la lucha. Nico, acaba la pregunta. ¿Qué mirada tiene Convergencia Socialista de Combate frente a esta crisis que atraviesa la sociedad toda y que golpea a la clase trabajadora, donde el capitalismo avanza con despidos, suspensiones, baja salarial aprovechando la crisis? ¿Qué mirada tiene Convergencia? Y por otro lado, ¿cuál es la salida para la clase trabajadora frente a esta brutal crisis? Gracias, Nico, y nos seguimos viendo en la lucha. Bueno, Tano, mi saludo para vos y toda la red de trabajadores. Bueno, ¿cómo vemos o evaluamos esta crisis de convergencia socialista? Bueno, lo primero que tenemos que afirmar es que esta crisis claramente no nace con el COVID, que hay un hecho que ha quedado clarísimo y es que el imperialismo no ha logrado recomponerse o nunca logró recomponerse de lo que ha sido el quiebre de Lehman Brothers, y estamos asistiendo a una caída de la tasa de ganancia enorme. Lo que ha pasado en estas últimas semanas con la caída estrepitosa de los precios del petróleo como nunca se había visto en la historia de la humanidad, evidencia que estamos ante una crisis tremenda de sobreproducción, donde se está produciendo mucho más de lo que se puede vender o se puede colocar en el mercado. Y esto es así no porque el imperialismo o los gobiernos capitalistas en todo el mundo no estén ensayando diferentes ataques a las condiciones de la clase obrera. De hecho, se están desarrollando diferentes ataques, sino fundamentalmente porque necesitan una ofensiva tal que no están logrando. Por ejemplo, una guerra clásica, donde pudieran destruir en masa fuerzas productivas y volver a recrear el ciclo. Y esto no se puede lograr en primer lugar porque no tienen una clase obrera dispuesta a lanzarse a semejante patriada para poder recomponer el sistema capitalista, que no le está dando ninguna alternativa en este marco de crisis más que empujar a la clase obrera a la barbarie. Y no se pueden recuperar porque están también en una guerra interna, una guerra comercial entre los capitalistas que está sacudiendo toda la simiente de este régimen político, que es un régimen de hambre. Y también ha quedado claro el verdadero papel de la clase obrera en todo el mundo, contra aquellos que teorizaban el fin de la historia, un nuevo sujeto. Ha quedado claro nuevamente que la clase obrera es la única capaz de generar ganancia y es la única capaz de generar riqueza, en contraposición a aquellos que apelaban a la maquinaria o a la robótica como salida para la crisis capitalista. Y en ese sentido es muy importante porque la clase obrera está discutiendo no solamente su papel como clase productora, sino también lo que es esencial y no es esencial. Y lo pudimos ver con las primeras huelgas en Italia y en otros lugares del mundo, donde los trabajadores dicen solamente queremos producir lo esencial y empiezan a exigir condiciones dignas de trabajo en el marco de la pandemia, pero también a nivel general. Y en el caso de Argentina y Latinoamérica es un eslabón débil. Habían algunos presidentes brindando porque ha aumentado su imagen positiva, pero esto está apoyado en una burbuja política, porque no hay bases materiales para poder salir de esta crisis, menos en un país como el nuestro, donde de alguna manera prima mucho el tema de la deuda externa. Y acá está uno de los planteamientos que nosotros hacemos de que no hay que pagar la deuda. Y no hay que pagar la deuda porque esa plata tiene que ir destinada a salud y a educación. Hay que terminar con la especulación financiera de los grandes grupos económicos, expropiar a los verdaderos grandes grupos económicos que siguen haciendo negocio, como los Paolo Roca, por ejemplo, como los Pérez Compact. Y hay que luchar por terminar con la timba financiera, y para eso hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior. Tenemos que lograr también nacionalizar todas las grandes empresas para que dejen de funcionar en función de la especulación de su ganancia y estén a favor
o mejor dicho, ponerlas a favor de funcionar a los servicios del pueblo. Y en ese sentido, estamos viendo cómo una gran porción de la clase obrera, a pesar de la cuarentena, fue empujada a tener que seguir produciendo cosas que no son esenciales. Vemos a los médicos, a los enfermeros, a todos los trabajadores del sistema de salud expuestos y gran número de contagios producto de que no están garantizadas las condiciones mínimas para poder combatir el virus. Y en ese sentido es fundamental el papel de las luchas que han comenzado a desarrollarse. Porque este programa que esbozamos anteriormente no puede sino imponerse sino mediante la movilización. Es decir, no va a ser mediante el Congreso donde este programa gane terreno, más allá que se lo pueda agitar. Va a ser fundamentalmente apoyado en la movilización popular. Y en ese sentido es muy importante los conflictos que están empezando a recorrer el país. Muy importante ha sido el conflicto del frigorífico El Penta, que de alguna manera marcó la impronta de todas las regueros de lucha que estamos viendo ahora a lo largo y ancho del país. Esa movilización, esa lucha en la puerta de la fábrica que fue reprimida por un gobierno que decía que venía a defender los puestos de trabajo y que anteponía la vida, la salud antes que la economía. Sin embargo, le sigue cuidando los intereses como a dueños de ese frigorífico, como a Brucese, que sigue con el frigorífico cerrado, que no paga los salarios y que está claro que la ley antidespido es papel mojado sin la acción de la clase obrera. Lo mismo podemos ver en el conflicto de Iberoamericana, la textil en zona oeste, con la ocupación que se desarrolló de manera triunfante de los compañeros de Bedtime en zona norte, con la pelea de los compañeros y compañeras de la NIRVA en La Matanza, con la gran acción de movilización de los residentes concurrentes y la docencia de capital contra el ajuste de la reta, el cual no está saliendo a cuestionar el gobierno nacional, lo cual muestra que están gobernando más allá de las contradicciones con un acuerdo tácito de ajustar a los trabajadores. Y estamos viendo acciones muy importantes como lo que ocurrió en el 1 de mayo, donde una gran porción de las organizaciones clasistas, obreras y populares lanzó actos virtuales que nosotros de alguna manera decimos que están bien, pero que no pueden ser la salida para derrotar a los capitalistas. Es decir, no vamos a derrotar virtualmente este plan de guerra contra la clase obrera, esta guerra de clase. La vamos a hacer con acciones concretas, exigiendo los test masivos, todas las condiciones, las comisiones de seguridad y higiene en todos los lugares de trabajo, todo el presupuesto necesario para combatir la pandemia, pero también movilizándonos. Y ahí está el ejemplo, vuelvo otra vez a los trabajadores del Penta, porque pusieron en pie un acto en la puerta de la fábrica llamando a coordinar las luchas. Y por allí vimos pasar a docentes, a trabajadores estatales, trabajadores del subte, los compañeros de la fábrica Ansabo ocupados por sus trabajadores, los compañeros de Gotán que también están ocupando en el parque industrial de Bursaco, los trabajadores ferroviarios en lucha, los compañeros de la fábrica Cresta Roja, es decir, estudiantes, organizaciones de izquierda, todo de alguna manera un escenario muy interesante que está marcando la dinámica hacia la que tenemos que ir. Para poder imponer otro programa, otro régimen social, hay que imponer la movilización popular. Y con esto no decimos que no defendemos el derecho a la cuarentena de muchos trabajadores que están siendo lanzados a producir cosas que no son esenciales. Lo que decimos es que para poder defender las conquistas y nuestros reclamos, y acá está la dialéctica y las contradicciones, hay que movilizar. Y para eso es muy importante la coordinación. Si queremos imponer otro programa, un programa obrero alternativo a la crisis y otro régimen social que para nosotros es el socialismo, tenemos que coordinar las luchas, tenemos que poner lograr un centro coordinador de las luchas, recuperar los espacios de coordinación, poner en pie coordinadoras nacionales que tomen como pliego único de reclamos estas demandas y que movilizadas las lleven al triunfo. Porque luchas hay muchísimas, podríamos seguir hablando de los mineros de Andacollo, lo que ha pasado en Esquel, de lo que está pasando en diferentes provincias, de los movimientos sociales, del reguero de ollas populares que se están desarrollando por todo el país, en el marco de un gobierno que decía que venía a combatir el hambre y que para eso apelaba a la solidaridad del pueblo, de vez de expropiar a los capitalistas y tocar las grandes riquezas. Así que la salida está ahí. A pesar de los ataques, esto también es una gran oportunidad para la clase obrera. Ha quedado en claro que la que produce es la clase obrera y que sin clase obrera no hay salida. Así que todo el apoyo a esas luchas y mi gran saludo a la red de trabajadores y a todos los compañeros que a lo largo y ancho del país están resistiendo contra estos ataques.